Las imágenes de ayer tras el siniestro vial en donde un acoplado volcó y animales vacunos fueron sometidos a una muerte anticipada, o por el accidente o por la faena clandestina que en el medio de la ruta se realizó, todo frente al escenario dantesco de gente que pasaba, se reía y se burlaba de lo ocurrido, más otros que lo que hacían era llevarse el alimento para su casa. Todo esto sucedió en la capital agroalimentaria de Córdoba. ¿Qué fue? ¿Señal del hambre? ¿Desesperación por falta de comida? ¿O delito? Delincuencia organizada que ha crecido a lo largo de años y años de desigualdad en nuestra sociedad o de ruptura de valores, como quiera presentarlo. Bueno, pueden opinar, hay mucha opinión en nuestras redes sociales, ya la vamos a leer, pero particularmente nos interesaba conocer el pensamiento del politólogo Santiago Polop, compañero de tareas. El mes próximo volverá en los espacios de filosofía en nuestro programa, pero no queríamos perdernos en análisis de Santiago. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias por ayudarnos a entender cómo tenemos que caracterizar ese fenómeno. Y es el retorno de lo viejo, digamos, ¿no? Vos recién hablando de René y su nueva discografía, hablás de lo nuevo, digamos, ¿no? Y acá estamos frente a un fenómeno que parece nuevo, pero que en realidad nos tiene que retrotraer a otro momento, digamos, de nuestro país, en el cual sucedió algo muy similar. Yo me acuerdo que en esa época tenía, creo que 17 años, y me impactó muchísimo ver las imágenes en exactamente esta misma situación sucediendo en un ingreso a la ciudad de Buenos Aires, en proximidades ahí de la ciudad de Buenos Aires, cuando vuelca un camión también que llevaba Hacienda, y las personas, digamos, ¿no?, que estaban ahí en proximidad se abalanzaron sobre el camión y faenaron, digamos, ¿no?, los animales a los que ya estaban muertos, a los que quedaban vivos. Fue una imagen realmente muy impresionante que se vivió, digamos, ¿no?, en la antesala de lo que fue la explosión, digamos, del 19 y 20 de diciembre de 2001 en nuestro país. Entonces creo que a lo que se vio ayer, digamos, hay que ponerlo, digamos, un poco de linealidad histórica en relación a ciertas políticas, digamos, ¿no?, que llevan o empujan a situaciones que parecen absolutamente ridículas, sacadas, digamos, ¿no?, de anaqueles, digamos, de la historia de la humanidad, de los más indignos, digamos, ¿no? Eso que sucedió ayer, si es o no un delito, yo me permito, digamos, ¿no?, simplemente citar un literato francés, Anatole France, que decía, bueno, las leyes prohíben por igual a los pobres y a los ricos vivir abajo de los puentes, pero solo los pobres insisten en hacerlo, ¿no? Bueno, lo que sucedió ayer, digamos, no es una situación en la cual incurre cierta, digamos, clase de sujeto que tiene ciertas condiciones vitales y que en ese tipo de coyuntura en la cual estamos no puede satisfacer lo más elemental y lo más digno, digamos, del ser humano, que es su hambre o el de su familia, digamos. No creo que sea una cosa para tomárselo a la ligera o a la broma, porque, digamos, lo que se manifiesta allí es un estado de angustia social, producto, por supuesto, insisto, de cierta linealidad de políticas socioeconómicas que hacia fines, digamos, de la década de los 90 nos llevó a la explosión del país, y que ciertamente, digamos, en la actualidad las políticas del gobierno nacional están empujando a una situación de crisis, otra vez de consecuencias absolutamente impredecibles. Cuando el gobierno nacional decide no enviar un solo alimento a los comedores comunitarios, cuando el gobierno nacional decide ajustar licuando el salario mínimo vital y móvil, que es el que organiza también el valor de las partidas y de las asignaciones sociales de los distintos planes de sostenimiento, digamos, de los estratos más bajos de nuestra sociedad, cuando el gobierno nacional decide ajustar las jubilaciones licuando la capacidad y el poder adquisitivo, cuando se decide liberar los precios y vivir en una economía virtualmente dolarizada, con una capacidad, digámoslo así, de compra de las más bajas, digamos, de Latinoamérica, bueno, los efectos de eso van a ser este tipo de situaciones. Los efectos de eso es, digamos, porque hay una supuesta o una suposición de que se puede organizar la miseria para que sufra pasivamente, ¿no? Eso que desde el gobierno ahora parece hacerse culto, digamos, ¿no? Decir, bueno, hay que sufrir.
hay que padecer, estamos en un tiempo de padecimiento, de sufrimiento, entonces nos dicen, bueno, hay que padecer, entonces, bueno, tal vez no hacer ese viaje, no darse ese lujo, no salir a comer, no ir al cine, pero acá estamos hablando de gente que no come, o que come salteado, o que no toma los medicamentos que tiene que tomar, o que no puede enviar a los chicos al colegio, o que le cuesta cada vez más ir a su trabajo, que tiene que reducir las porciones de lo que compra. Son situaciones así como porque hay que pensar esto, digamos, creo, ¿no? Lo que estamos viendo, digamos, en nuestro país es un proceso de aceleración extraordinario de la transferencia de la riqueza de la mayoría, pero de la población, ¿sí? Porque esto es lo que está ocurriendo con los salarios, con la capacidad de compra, con las jubilaciones, un proceso extraordinario de transferencia de toda esa riqueza al sistema financiero y al sistema de deuda de nuestro país. Eso eso que el gobierno festeja, digamos, ¿no? Como logra el superávit fiscal. Bueno, ese festejo, ¿sí? La contracara de ese festejo es exactamente lo que pasó ayer. Por supuesto que da la impresión también que hay una lógica que está ligada con que impacta mucho más, porque somos una ciudad que conocemos la riqueza que tiene, somos una ciudad que sabemos que todavía no tenemos los problemas de las grandes urbes como Córdoba, como Buenos Aires, como Rosario, en la que la verdad es que el primer pensamiento que te genera, tal vez lo tengamos que cambiar a quienes somos o intentamos observarla día a día, es que tenemos conductas pueblerinas. Y ayer lo que más me movilizó respecto de las imágenes de lo que sucedía es decir, bueno, Río Cuarto tiene el mote vanidoso de capital agroalimentaria, ¿no? Y tiene gente que ante la primera oportunidad sale a faenar en la circunvalación vacas para comer. Hay algo ahí que desconecta lo que creemos ser con lo que somos, y eso me preocupa aún más de la macroeconomía, ¿no? Sí, yo creo que también, digamos, uno tiene que asumir que la lógica del, digámoslo así, del sistema socioeconómico en el que vivimos es una lógica equitativa en ese sentido. ¿Qué quiero decir? Bueno, lo mismo, digamos, ¿no?, que ocurre en una barriada o en el centro de la ciudad de Buenos Aires con gente que duerme, digamos, ¿no?, en los cajeros, lo mismo que ocurre, digamos, ¿no?, en los barrios linderos, en las llamadas la Villa Laguna 1114, digamos, ¿no?, que es lo mismo que ocurre, digamos, ¿no?, en el centro mismo de Madrid, que es lo mismo que ocurre en el centro de la ciudad de Nueva York, que es lo mismo, digamos, ¿no?, que también se materializa en nuestra ciudad. Uno puede tener, digamos, el recuerdo, digamos, por una cuestión, digámoslo así, de cierto cuidado de nuestra cultura antigua, de lo que supimos ser, o de ciertos imaginarios o ciertos mitos con los cuales construimos nuestra sociabilidad, pero lo cierto es que en el sistema socioeconómico que vivimos, lo que se horizontaliza, digámoslo así, lo que se evidencia como una constante, son ciertas prácticas, digamos, y ciertas lógicas a las que van esas prácticas, que es la exacerbación de la riqueza, digamos, ¿no?, que es la exacerbación de la miseria como contracara, ¿sí?, y que es, digamos, ¿no?, el arrojo cuando esas lógicas están descuidadas, digámoslo así, que es la política de este gobierno, es decir, es descuidar las consecuencias de nuestro sistema socioeconómico, no asumir una ética de cuidado, digamos, no sobre la población, por las consecuencias de ese sistema. Bueno, lo que vemos es esto, es este arrojo, digamos, ¿no?, a una situación en la cual esas asimetrías asumen la forma de la violencia, digamos, ¿no?, de la violencia más evidente, digamos, ¿no?, una violencia que ya no se puede, digamos, taponar, o que ya no se intenta siquiera cuidar, ya no se intenta, digamos, intentar que no estalle, sino que va tomando, digamos, el decurso, sí, que en su momento asume, digamos, la condición histórica, que, insisto, se puede manifestar en eso que ocurrió ayer, como se manifestó, digamos, ¿no?, en el 2001 con una pueblada, como se manifestó con la represión policial, o como se va a manifestar, creo, sucesivamente, digamos, ¿no?, en una exacerbación de la violencia social, porque ayer, digamos, no llegaron a actuar, digamos, las fuerzas policiales, pero cuando la policía, digamos, ¿no?, las fuerzas de seguridad empiecen a actuar en contra de la población que va a reclamar más y más, digamos, por cierta
dignidad elemental, digamos, ¿no? Y con cierta bronca por la situación socioeconómica, lo que vamos a ver, digamos, no son encontronazos de violencia cada vez más duros. Y creo que, insisto, creo que en esto tenemos que pensar muy bien que la particularidad en la que estamos ahora sociohistóricamente es que hay un cierto abandono, un cierto descuido programado, creo, ¿no? Bien pensado, bien mentado, de aquella ética, digámoslo así, que nos supo envolver o que a veces nos envuelve como sociedad. ¿Qué quiero decir eso? Bueno, valorar ciertas cosas y apostar por cuidarlas. Por ejemplo, valorar la presencia de ciertos valores como el cuidado del otro, valorar, digamos, no éticamente, humanamente, digamos, no la preocupación porque el otro tenga una vida digna y que eso se transforme en políticas públicas y que eso se transforme en un deseo de que aquellos, por ejemplo, que no pueden estudiar puedan hacerlo, en un deseo de que aquellos que no pueden comprarse un medicamento y que se van a morir, que lo puedan tener, que aquellos que no pueden acceder a un sistema de salud porque no tienen las condiciones materiales para hacerlo, como sociedad estemos de acuerdo, digamos, en poner para que esa persona se pueda atender. Cuando esas ligazones éticas empiezan a desaparecer, empiezan a ser carcomidas por cierta banalización de la historia, por cierta banalización de lo que es la libertad o la vida individual en esa supuesta o hipótesis de libertad, bueno, estamos en este tipo de problemas, ¿no? En este tipo de coyunturas, ¿sí? Y que, insisto, así como en el 2001 explotó tras 10 años, digamos, ¿no?, de políticas neoliberales, llamadas políticas neoliberales, ¿sí?, lo que estamos viendo ahora es la aceleración, digamos, de ese proceso que en los 90 tomó 10 años y que ahora estamos, digamos, porque se acelera la propia rapiña, digámoslo así, de estos sistemas socioeconómicos, también se va a acelerar la respuesta a esos sistemas socioeconómicos. El problema es en qué termina. Santiago, tengo para finalizar que ponerme en, si siquiera, abogado del diablo. Hay mucha gente que estoy seguro que ayer, necesitada de alimentos o con las necesidades básicas alimenticias insatisfechas, no fue a hacer eso, que tiene una conciencia distinta respecto de lo que atraviesa. Lo de ayer fue señal de rebeldía, delincuencia organizada, de ruptura de valores, porque mucha gente con hambre no estuvo ahí. No, claro. Eso se puede juzgar moralmente, si se quiere, frente a este escenario, o las lógicas que imperan en la movilización de una conducta son otras. Mira, el juzgamiento moral es muy difícil hacerlo en términos del acto individual. Vos recién en el tema que ponías, vamos a pensarlo con el tema que vos ponías de René. Sí. El tema que ponías vos de René de Residente, en un momento decía, vos no haces la cultura te hace, ¿no? Bueno, nosotros, digamos, vivimos en una cultura en la cual se exacerba, digamos, o se exacerban ciertas cosas, se exacerba, digamos, ciertas nociones de éxito, ciertas nociones, digamos, ¿no?, de lo moralmente correcto, de lo moralmente incorrecto, se exacerban ciertos haceres por sobre ciertos deseos, sobre ciertas expectativas de lo que debe ser mi vida individual y mi vida colectiva. Ahora, eso nos forma como sujetos, eso nos forma nuestra sociedad. Yo te pongo, mira, te pongo por caso esto y cómo se presentó en uno de los medios más importantes de nuestra ciudad, que es el diario, digamos, ¿no? Si uno entra ahora mismo a la página del principal diario de nuestra ciudad, ¿sí?, esta noticia de la que estamos hablando se presenta, ¿no?, tiene un título y tiene arriba, digamos, ¿no?, una pequeña, no me acuerdo cómo se dice, un pequeño fragmento que dice, la bajada, como en la serie de Walking Dead, dice, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, la nota presentada en la portada, digamos, ¿no?, virtual, digamos, del principal diario de la ciudad, presenta lo que pasó ayer como un ataque de una horda zombie, ¿sí?, sobre las vacas, porque la referencia de Walking Dead, para quien no lo conocen, es una serie de televisión que se hizo muy famosa, en la cual la humanidad, ¿sí?, después de una suerte de apocalipsis,
¿sí? Encuentra, digamos, disputando entre los pequeños resabios que quedan de los seres humanos como tales y unos no humanos convertidos en zombies que los quieren comer, digamos, quieren ingerir la carne humana. Bueno, digo, si el principal diario de la ciudad presenta lo que pasó ayer como el ataque de una horda zombie, digamos, ¿no?, sobre los animales, digo, bueno, entonces el principal representante periodístico en términos gráficos de nuestra ciudad entiende que la pobreza, ¿sí?, entiende que aquel ataque, digamos, a aquellos que tenían hambre, que hicieron eso, que insisto, coincido con vos, en términos, digamos, de la formalidad de la ley, constituye, digamos, no por lo menos una zona gris del delito, ¿sí?, los presenta como, ¿sí?, sujetos que están más allá de toda sociabilidad posible, como sujetos que están, digamos, en una esfera básicamente a la cual deben ser reprimidos o eliminados como ocurría, digamos, en esta serie de zombies. Entonces digo, sí, por supuesto, uno puede condenarlos en cierto lugar, decir, bueno, ¿cómo? Pero si se tiene hambre, eso no se puede hacer, no se puede avanzar sobre los derechos, digamos, que tenía el propietario, los animales. Bueno, digo, pero hay otros elementos que tienen que ver con lo que está pasando, que tienen que complejizar el análisis, porque lo que no podemos hacer es caer en la banalización de la complejidad, que es lo que hacen, digamos, estas estructuras sociopolíticas y socioeconómicas en las que vivimos, que es banalizar la complejidad y pensar que ese hecho que ocurrió ayer se explica o se agota solo en sí, es correcto o incorrecto lo que hicieron quienes atacaron a los animales, digamos, y los faenaron. Creo que hay que complejizar, no hay que banalizar la complejidad de lo que pasó ayer, hay que entender que se trata, ¿sí?, de la expresión más cabal de una disolución de los lazos éticos y de cuidado de nuestra sociedad. Y eso no hay forma de que termine bien. Esto en general no hay forma de que tenga una buena resolución. Los seres humanos somos seres que vivimos en comunidad, nos socializamos y nos individuamos en sociedad. Si esa sociedad nos reprime, si esa sociedad nos aliena, nos excluye, nos hace la vida más indigna, las consecuencias de esa socialización solo pueden ser o pueden llevarnos a este tipo de imágenes, a este tipo de violencias, a este tipo de indignidades. Santiago, como siempre, un lujo, y con ansias aguardamos el retorno de las columnas de los miércoles. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender este fenómeno más allá del impacto y el morbo. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Será hasta pronto. Santiago Polop, el politólogo, filósofo, ayudándonos a pensar. E insisto, en nuestras redes sociales, o al 358 50 63 514, o al 358 4 87 44 88, pueden sumar su opinión a lo que pasó ayer en Río Cuarto, que no es muy distinto de otros lugares del mundo. Tampoco, bien lo decía Santiago, no es que sea privativo de la Argentina. Esto lo vimos en los sectores pobres en los Estados Unidos también. Mucha gente que entra, se lleva elementos de supermercados, comida. No es privativo de la Argentina. Lo que pasa es que nosotros acá lo tenemos a 30 cuadras del lugar donde estamos emitiendo nuestro programa. Y nos sorprende muy fuertemente la situación. Mientras tanto, los que tienen que tomar el toro por las astas, en términos figurativos, parecieran jugar en otra dimensión, en otro plano, estar en otra galaxia respecto de lo que está sucediendo. Y cuando hablo de dirigentes políticos con responsabilidad, dirigentes empresariales con responsabilidad, instituciones profesionales, dirigentes espirituales, religiosos, que debieran estar comprometidos porque se termine el camino cada vez más acelerado hacia una sociedad ya no desigual en los términos que la conocíamos, profundamente desigual, que nos propone este tiempo que nos toca vivir. Así son las cosas, conciencia y verdad.